Tú viniste de Santiago de Compostela al Uruguay cuando eras muy joven, ¿verdad? 13 años. Sí. Vine con mi familia, un emigrante como tantos otros. Los tiempos cambiaron para las librerías en particular. Ahora ya no es como antes, cuando las bibliotecas compraban, el Estado invertía para las bibliotecas de las instituciones. Con el avance de la tecnología, muchas cosas se fueron suplantando por la comodidad de lo digital, que no es lo mismo, pero es una realidad. Sí, hoy en día está el audiolibro, el libro poder leerlo desde el celular. Sí, Hay un montón. el libro digital, bárbaro también. Pero llega un momento que, sobre todo muchos estudiantes, prescinden del libro, porque encuentran el dato que necesitan sin verificar, le dan para adelante y siguen. Entonces eso significa un bajón también en el aspecto de conocimiento intelectual del estudiante que necesita otra cosa, pero el ritmo lo lleva a eso. Y la pandemia también ayudó a que sea todo online. La pandemia marcó fue como un muro. Bueno, aquí paramos y empezamos de nuevo y empezamos muy abajo, en ese sentido. Y Losa Libros surge en el 79. Yo empecé como vendedor de libros en el 69. Después de 10 años de andar ambulante por la calle, resolví instalarme. El ritmo me llevó a eso y se fundó en agosto del 79. Era más dedicado a libros técnicos, de novelas. Sí, y libros técnicos especialmente. Resulta que lo de educación poco a poco se fue imponiendo y hoy es lo que se mantiene. O sea, lo de técnico desapareció. No hay quien venga a mirar un libro de mecánica, de electrónica. Aparece una persona por semana a ver, por ejemplo. ¿Qué es el de la librería en la actualidad? Bueno, ahora es educación, trabajamos con educadores, educación, pedagogía, y también el libro de texto escolar. Tenemos algunos colegios que se comprometen adoptan un texto determinado, nosotros nos encargamos de suministrar ese texto, hay un compromiso, y lo que se llama texto escolar, que se trabaja con colegios particulares, no con escuelas públicas. Y eso sí genera mucho movimiento, pero son 3 meses en el año. Claro, sí, la época de zafra. Sí, febrero, marzo y abril, y después se corta. El perfil de la librería y también literatura en general. ¿Y hacen envíos a todo el Uruguay? Sí, a todos. Trabajamos bastante por teléfono, por WhatsApp, mail, comunicación, y se hacen envíos. Sí. En ese sentido nos defendemos como podemos, porque quedamos poquitos. Las empleadas que teníamos de mucha confianza y de muchos años se fueron jubilando y nos repusimos. O sea, nuestra idea es clausurar próximamente por la etapa de jubilación, ¿no? Si no hay nadie que pueda seguir al mando así de la librería. No, los hijos que tengo no, como que no están metidos, y yo tampoco les recomendaría mucho de seguir, porque por momentos se trabaja a pérdida. Entonces, de hecho, nosotros estamos achicando. Acá tenemos 2 casas, una ya está casi vendida, la de al lado, y después se va a vender esta. Y lo demos un tiempito más en algún local pequeñito como esto, para atender la etapa escolar y nada más. Sí, para abaratar costos también. Sí, claro. Porque tampoco hay mucha ayuda estatal. No, ninguna. Compran un libro cada tanto, de casualidad, con mucha exigencia. Sí. Y de luz, de agua, de todo, no te ayudan en nada. O sea, se trabaja a pérdida. La etapa escolar salva un poco, ¿no?, la situación. Pero hay que tener mucho cuidado. Yo, si tuviera que empezar ahora, no empezaría en este rubro. ¿Y cómo comenzaste a vender libros? Como vendedor de una editorial. ¿Hiciste un curso en el vendedor de libros? ¿En el libro contás que habías hecho un curso editorial? A contramano, porque me empujó mi esposa, que fue el curso, porque había dejado un empleo seguro. En Pablo Ferrando, ¿verdad? Que estabas en ese entonces. Un empleo seguro, pero a su vez inseguro, porque la época era muy mala. Lo que pagaban
los sueldos que ganaba cualquiera daban para un alquiler y nada más. Entonces llegó un momento que renuncié después de estar 11 años en ese empleo. Tenía un cargo de confianza, renuncié y me puse a vender zapatos a zapaterías, ¿no? O sea, de fábrica a zapatería. Un trabajo difícil, escabroso. No se cobraba nunca. Se cobraba en especies, en zapatos que a su vez había que vender y a cobrar era un día. Y así, trabajando en eso, digamos, hacía lo que podía y apareció la oportunidad. Alguien, una vendedora, me invitó a que me presentara a un curso en una editorial, hice eso y empecé. A punto de renunciar antes de empezar, porque no, después del curso salí a la calle y no. Bueno, si leíste el libro, Sí, es complicado. sabrás. Hasta que llegó un momento que enganché, me di cuenta del valor del libro técnico, nadie lo trabajaba, casi nadie lo trabajaba. Y yo me revolvía con el libro técnico, buscaba los lugares donde necesitaran estos libros y los llevaba. Podía hacer escuelas agrarias, fábricas, institutos de enseñanza, podía hacer cualquier cosa, no recuerdo al libro que yo tenía en mente trabajar, buscaba los lugares. Y Así que recorrías. ¿Cómo? Recorrías bastante. Sí, recorría la ciudad y parte del país. Y parte del país, claro. Sí. Una vez me fui a Rivera con 7 libros, Enciclopedia Moderna de Perros, porque alguien me había dicho, yo iba a las exposiciones de perros a vender ese libro. Y llegó un momento que quedaban 7 nomás en la editorial y no iban a reponer. Yo dije, bueno, esto lo vendo en Rivera, que me dijeron que hay gente interesada. Me llevé los 7 libros, llegué a Rivera. Llevaba direcciones para ir a ofrecer. Nada. El Libramento, igual, nada. Me convidaban con cachaza, eso sí. Pero comprarme libros, nada. Y bueno, fui y volví con los 7 libros. Qué lucha. No, tremendo. Pero había otra que salía muy bien. Daba como un filón por una academia donde enseñaban dibujo técnico mecánico y la editorial tenía un libro espectacular, muy bueno, de dibujo técnico mecánico. Y bueno, lo vendí todo. Con mi tiempo lo fui vendiendo todo hasta que se agotó y no repusieron más. Llegó un momento que la editorial se fundió, yo no reponía. Al no reponer, no. Sí, no tenés venta. Y el stock era muy limitado. Y después, bueno, tenía una clientela bárbara, me pedían libros y yo muchos libros los conseguía también acá en librerías de acá, en librería Mosca, en la Sí, aquellos son. en Barreiro y Ramos, en Alves, libros técnicos, todos, yo sabía los lugares donde conseguía los libros y después empecé a importar. Había muchos libros que no tenía. Y yo, bueno, conseguí las direcciones, escribí todo, era escribir la máquina, mandar por correo, no era como esperar ahora, que respondan, sí. esperar que venga la... Bueno, que venga la respuesta, después muy, mandar la respuesta a vos y después ahí recién. Muy escabroso. Eran otros, sí. Daba mucho trabajo. No es como ahora que mandas un mail o un WhatsApp y está en 2 minutos. Ahora eso es una maravilla. Además te equivocabas escribiendo a máquina de escribir, tenías que volver de nuevo otra vez. Sí. Me equivocaba, me arreglaba. Un día pedí 5 ejemplares. Hacía el pedido en una lista larga a México, ¿no? En uno, era un libro de consultación que había pedido 5. Y sin querer puse 50. Oh. Entonces borré el 0, claro, y quedó el 5. Se veía bien clarito, ¿no? Pero los sinvergüenzas de la editorial me mandaron 50. Tuve ese libro de introducción a la informática por años, de los años. Al final se vendieron. Esas cosas ocurrían.
o mandarte libros con fallas, Ah, con fallas ortográficas, eso sí. con O de impresión. fallas de impresión, tenía que devolverlo. No los devolvía. Escribía, mandaba la primera hoja, la página legal, y entonces me mandaban el sustituto de vuelta cuando hacía otro pedido, ¿no? Era mucho trabajo, mucho Ah, trabajo. era un trabajo. Hoy, si tuviera que meterme en esto, no me metía. Creo que no me metía. Por más que le tengo un gran cariño, ¿no? Pero me dio mucho trabajo. Fue adaptarse a Montevideo viniendo desde España, de Santiago. O sea, los primeros tiempos que viniste deben haber sido complicados. Y nosotros vinimos a Montevideo porque nos reclamó un tío. En aquellos tiempos, la inmigración necesitaba una garantía. Un tío nuestro que estaba acá viviendo, comprendiendo la miseria que había en España, se dedicó a traer toda la familia que pudo. La primera familia, unos tíos míos con los hijos, la segunda nosotros. Y el tío vivía acá, era marino mercante. Una confianza en la gente había, nadie tocaba nada que no era. La gente dejaba la botella de leche en la puerta de la casa con el dinero arriba. El lechero venía, llevaba el envase vacío, el dinero y dejaba la botella. La lectura eran las historias que me contaba mi padre, porque había mucha miseria y no había libros. Sí llegaba una revista de variedades con historia, un papel malo, de reciclaje, muy económico. Esa revista llegaba por semana o por mes, no me acuerdo. No había dinero para otras cosas, pero para esa revista era muy barata también. Y entonces ahí leía historias, biografías. Y después en el último año de la escuela especial a la que yo iba en Santiago de Compostela, antes de venirme, por las buenas notas me regalaron un libro que se llamaba Eustaquio. Y ese fue el único libro que tuve. Después llegué acá y acá empecé a leer de todo lo que encontraba. Novelas de cowboy, policiales, revistas. Más bien empecé a leer fuertemente a llegar acá. ¿Leías en español o leías en gallego? En español. En español. En gallego no hablaba la gente del lugar, los niños de las aldeas. Los de las ciudades no hablaban. De castellano nomás. Gallego porque estaba como prohibido, entre comillas. O sea, por no pasar vergüenza, los mayores no nos dejaban hablar en gallego. Pero ellos sí hablaban. Sí, qué curioso, por eso. Sí, yo tengo el oído. Yo vine a aprender a hablar gallego acá, no allá, acá. Qué raro. Yo había ya publicado el relato de un inmigrante y el vendedor de libros, y me dijeron que sí, escribir historia. Pero antes, ¿por qué escribí el primer libro? Porque había aquí una exposición en el Cabildo de fotografía de la inmigración. Entonces me citaron a mí y a otros para entrevistarnos, a ver cómo había sido nuestra experiencia de la inmigración. Cuando les conté mi historia les interesó mucho, brevemente, ¿no? Los demás no podían hablar porque se emocionaban demasiado. Quedé hablando yo solo. Entonces me pidieron que escribiera unas notas porque querían publicar algo en un diario de Galicia en homenaje al fotógrafo de la inmigración, Manuel Ferrol. Bueno, le mandé un folio de 8 folios, un escrito de 8 folios. Le gustó y me animaron a que siguiera la historia y que escribiera un libro. Y yo decía, yo voy a escribir un libro. Como pude, lo escribí, salió más de acá que de acá, ¿no? Nadie tocaba nada. El vendedor de diarios en la parada de los ómnibus tenía las pilas de diarios con dinero para cambio. Yo venía, agarraba el diario que quería, ponía, sacaba el cambio que me dio. Era una maravilla. Y la gente era muy solidaria. Si te veían correcto, te buscaban de ayudar. A mí me ayudaron mucho en mi primer empleo.